jueves 6 de septiembre del año 2012, inauguramos el primer Congreso Internacional de Psicoterapia Humanística Existencial y Logoterapia Clínica, Persona, Mundo y Coexistencia. Y para abrir este acto y estas primeras ponencias, voy a presentar al doctor Lisle Sobrino Chunga en su carácter de presidente de este Congreso y de la Asociación Peruana de Psicoterapia y de Análisis Existencial. El doctor Lisle Sobrino Chunga es psicólogo clínico, doctor en psicología, magíster en psicología, docente universitario con más de 20 años de experiencia en el ámbito clínico y la docencia en más de 7 universidades, director del Departamento de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, psicoterapeuta con maestría en terapia sistémica familiar y de parejas en la Universidad del Aconcagua de la República Argentina, y en terapias breves, estratégicas e hipnoterapia ericksoniana en el Instituto de Hipnoterapia Ericksoniana de Santiago de Chile. Fundador y principal promotor en el Perú de la hipnoterapia ericksoniana y terapias breves. Tuvo el gusto de tener conocimiento personal del doctor Frank en una visita que hiciera en la Argentina y en otras oportunidades. Y ha sido activo promotor de la logoterapia en el ámbito universitario e integrante de los círculos de estudios franklianos en la Universidad Femenina desde el año 1989. Miembro fundador y directivo y presidente desde 2010 y 2013 y coordinador terapéutico de la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, APAEL. Director y coordinador clínico de la Sociedad Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, SPAEL. Vicepresidente, director de la Comisión de Formación de Psicoterapia de la Sociedad Peruana, director y miembro del Comité Científico de este primer Congreso Internacional de Psicoterapia Humanística Existencial y Logoterapia Clínica, Persona, Mundo y Coexistencia. Con ustedes, el doctor Lisle Sobrino Chunga. Agradezco su presencia porque realmente enaltece todas estas inquietudes que definitivamente, desde lo que son nuestras raíces existencialistas, humanistas, en toda una filosofía frankliana, con una visión holística de lo que es el ser humano verdaderamente, que para nosotros es grato y de gran compromiso, y es lo que nos une permanentemente. Les agradezco el permitirnos compartir con la presencia de ustedes y de manera muy honrosa verdaderamente. Me cabe darles esta bienvenida y al mismo tiempo aperturar el primer congreso de análisis existencial, humanismo y logoterapia acá en nuestro país, agradeciendo toda su presencia, tanto de nuestros expositores que de manera verdaderamente muy amplia, con ese espíritu frankliano, nos une, de igual forma con cada persona presente acá, que creo que es una búsqueda permanente, esencial en todo ser humano. Así que les agradezco muchísimo. Permítanme ser breve en cuanto a los objetivos de este primer Congreso de Análisis Existencial, Humanismo y Logoterapia. Pues desde nuestra Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia tenemos algunos objetivos, dentro de los cuales es contribuir a promover las diversas psicoterapias humanistas existenciales, con énfasis en el análisis existencial y logoterapia en el Perú y Latinoamérica desde una perspectiva académica, científica, clínica, con el mayor rigor posible. Otro objetivo es promover una visión integral de la persona humana,
biopsico-socioespiritual en relación con el mundo, con los otros, con todo el entorno, consigo mismo y con los valores, sentidos trascendentes. Esto dirigido en forma inexorable con lo que corresponde en la salud a través de la psicoterapia y salud íntegra. Un tercer objetivo de nuestra asociación es rescatar la importancia de la filosofía, especialmente la antropología filosófica, la filosofía existencial y la fenomenología dentro de la psicoterapia. El cuarto objetivo es resaltar la importancia del método fenomenológico y comprensivo en la salud, con énfasis especial en la práctica clínica de la psicoterapia. El quinto objetivo que tenemos es destacar la importancia del encuentro y relación terapéutica como condición fundamental para la práctica efectiva de la psicoterapia. Sexto objetivo, resaltar la importancia de profundizar en la comprensión existencial y estimular el intercambio entre el análisis existencial y logoterapia clínica con diversas formas de psicoterapias existenciales contemporáneas. Actualizar los conocimientos científicos, aplicaciones y recursos técnicos en logoterapia clínica y psicoterapia humanista existencial, espíritu frankliano. Consolidar el Congreso Internacional de Psicoterapia, Psicoterapia Humanista Existencial y Logoterapia Clínica como un espacio regular a realizarse en Perú cada 2 años, en septiembre, próximo septiembre 2014. Implementar una red internacional de personas e instituciones dedicadas a promover la continuidad de los objetivos anteriores con énfasis en Latinoamérica. Y nuestro último objetivo es presentar oficialmente en la primera promoción de análisis existencial y logoterapia o logoterapeutas peruanos formados en nuestra Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, APAEL, desde el año 2009 hasta el año de septiembre, este mes 2012. Bien, con esto les agradezco su atención y quedamos permanentemente en este compromiso para continuar en esta búsqueda permanente, para mí, como natural en todo ser humano, para seguir todo este espíritu, especialmente frankliano. Muchísimas gracias. Buen día. A continuación, escucharemos a la doctora Evie van Deurzen. La doctora van Deurzen es filósofa y psicóloga clínica, inscrita en el ciclo de maestría en filosofía y psicología clínica, doctorada en filosofía, fellow of the British Psychological Society, fellow of the British Association of Counseling and Psychotherapy, fellow of the United Kingdom Council on Psychotherapy. Es docente honoraria de las universidades de Middlesex, Sheffield y Chile. Terapeuta con diversas formaciones en psicoanálisis lacaniano, terapia existencial, Gestalt, bioenergética y terapia estratégica. Y también fue discípula del doctor Ronald D. Lane. Actualmente es una autora de gran importancia y es una de las principales promotoras de la psicoterapia existencial en Inglaterra, Europa y a nivel mundial. Dirige desde 1991 la nueva Escuela de Psicoterapia y Counseling, cofundadora de The International Collaboration of Existential Counselor and Psychotherapists. Ha publicado diversos libros sobre la psicoterapia existencial, entre ellos Skill, The Existential Counseling of Psychotherapy,
Habilidades en Consejería y Psicoterapia Existencial, con la coautoría de Martin Adams. Existential Counseling y Psychotherapy in Practice, Consejería y Psicoterapia Existencial en la Práctica, y 9 títulos más. Para mayor información pueden consultar la página de la doctora emivandeulsen.com y encontrarán un precioso material. Con ustedes, la doctora Emi van Deulsen. Buenos días. I'm going to have to speak in English, and we have also been told we have to go a bit faster than we were talking. Muy buenos días. Voy a tener que hablar en inglés y también voy a tener que ir un poco rápido. So I'm going to give you just an overview of some of the things I will be speaking about over the next few days of the conference. Así que les voy a dar un vistazo general de lo que estaremos hablando en los siguientes días. That's where I work in London, and that is our school, the New School of Psychotherapy and Counseling. Este es el lugar donde yo trabajo en Inglaterra y es nuestra escuela de... These are some of the books I have written: Existential Counseling and Psychotherapy in Practice, Everyday Mysteries, Paradox and Passion, and a dictionary, and a book on existential perspectives. Estos son los libros que he escrito: El misterio de cada día, el concepto de consejería psicológica, perspectivas existenciales y problemas humanos. These are some of the more recent books. A book on existential supervision, the second edition of this book, second edition of that book, and a book on skills, a very pragmatic book. Estos son los últimos libros que he escrito: Perspectivas y supervisión de la psicoterapia existencial, habilidades en la psicoterapia existencial y misterio de cada día. That's a book I wrote recently on happiness, or rather the importance of balancing happiness and suffering. Este es uno de los últimos libros acerca de la felicidad y el balance entre la felicidad y el sufrimiento. And this is a book on existential coaching for working with people in organizations. Y este es un libro de coaching existencial para trabajar con organizaciones. That's the book coming out next month, the third edition of Counseling and Psychotherapy in Practice. Este libro sale próximamente sobre consejería en psicoterapia y práctica. Okay, that is a book Digby and I are writing together. Digby will also be giving presentations on emotional well-being. Este es un libro que va a presentar con Digby sobre el bienestar emocional. These are some websites you might be interested in. I'll show those again at the end of the talk, and I will also show them on other days. If you're interested, come to my workshop, I think on Friday and Saturday evening. El taller de la doctora va a ser el sábado en la tarde y estas son las páginas web que ustedes pueden consultar para ver más. Okay, so I'll just give you an overview of what we teach in the new school in terms of what the existential approach is. Vamos a dar un vistazo general de cuál es la vista de la aproximación existencial. So it's a philosophical method for understanding a person's difficulties in living. El método filosófico para entender las dificultades de la persona en la vida. And it's about working with dialogue to help people work with the conflicts and paradoxes of their life. Y esto es trabajar con el diálogo para ayudar a las personas con los conflictos de cada día. Always start with Socrates, teaching people how to do proper dialogue. Siempre empiezo con Sócrates, quien enseñó a las personas a hacer un correcto diálogo. And of course his objective was to teach people how to find wisdom. Y su objetivo siempre fue ayudar a las personas a encontrar sabiduría. To get out of the cave of our ignorance and actually explore the truth of existence. Salir de la cueva de nuestra ignorancia y realmente explorar la verdad. So he said the unreflected life is not worth living. La vida que se refleja no es la verdadera vida. And that's really what existential therapy is. It's helping
helping people to learn to use the capacity for consciousness to make more of their lives. Y esto consiste en usar la conciencia para tomar todo de la vida. There are all these other philosophers that are of interest to existential therapists. Estos son otros filósofos que toman importancia en la filosofía That's a existencial. very long time ago, more than 2,000 years. Esto es hace mucho tiempo, más de 2000 años. And of course, what all those philosophers did is to ask questions rather than thinking they already knew the answers. Lo que hicieron estos filósofos fue hacer preguntas antes que pensar que ellos ya tenían las respuestas. And the question always comes back to what is the meaning of life and what kind of values can I find in my life? Y las preguntas siempre se dirigían a cuál es el sentido de la vida y cuáles son los valores en mi vida. These are some of the existential authors that we will teach to our doctoral students who do a 4-year training program with us. Estos son los autores de filosofía que nosotros le enseñamos a nuestros alumnos de doctorado. So the philosophers of freedom like Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Dostoevsky, Karl Marx as well. Los filósofos de la libertad, The phenomenologists, Brentano, Husserl, Jaspers, Heidegger, Max Scheler. los fenomenólogos, The existentialists, Sartre, Merleau-Ponty, Beauvoir, Marcel, Camus. los existenciales, The post-structuralists, Foucault, Levinas, Ricoeur, Lacan, Derrida. postestructuralistas, And the existential humanists, Gruber, Tillich, May, Arendt, Maslow. y los humanistas existenciales. And here are some of their headshots. Here are some of their pictures. Aquí hay algunos de los retratos. No time to go over that. No hay mucho tiempo para So, it's all about how to live your life. It's all about understanding that life is short and that we don't really know very well how to get it right. Todo depende de cómo vivir la vida, de saber que la vida es corta y de aprovecharla. It's not easy to live life in the right way. From an existential perspective, we don't think people have psychopathology, that they're sick or ill when something goes wrong. No es fácil vivir la vida desde nuestra perspectiva. Nosotros no pensamos que las personas tienen patologías. Chekhov said, any idiot can face a crisis, but it's day-to-day living that wears you out. Cualquier idiota puede enfrentar una crisis, pero es día a día lo que te hace. So existential therapy is not just about intervening when somebody is having a catastrophe, but teaching them how to reflect on life in a daily way. La terapia no consiste en intervenir en una crisis, sino enseñarle a la persona a cómo llevar su vida cotidiana. And it is very much about facing the abyss of life, facing the contradictions of life. Todo depende de cómo enfrentas el ritmo de la vida, a las contradicciones que hay. Hardy learns from enabling for people to have a breakthrough rather than a breakdown when things go wrong. Es mejor atravesar que ir hacia atrás cuando las cosas van mal. So these are some of the aims of existential therapy: to enable people to tell the truth, to live more passionately, and to have a greater understanding of what life is, to think for themselves and live both more freely and more responsibly, more passionately and more compassionately. Estos son algunos de las bases de la terapia existencial. Dar la capacidad a las personas de que puedan vivir la verdad, su verdad, vivir apasionadamente, tener la posibilidad de entender la condición humana y su propósito, de pensar por sí mismos y vivir más libremente, responsablemente, apasionados y compasivos. Very good. So the search is to find a collaborative understanding of what human living is and what it can be. La búsqueda es encontrar una colaboración entre qué es la vida y cómo vivir, Rather than the blind leading the blind. antes que vivir como ciegos. From an existential perspective,
Well, my particular way of approaching working in an existential way consists of always looking at the different dimensions of human existence. Desde la psicoterapia existencial lo que importa es ver las diferentes dimensiones. And I'll say a lot more about that over the next few days. Y diré más acerca de esto en los siguientes días. So there is the physical dimension, where we are in the natural world. Está la dimensión física donde estamos en el espacio natural. There is the social dimension, where we are with other people. Está la dimensión social donde estamos con otras personas. There is the spiritual dimension, which is our internal psychological space. Está la dimensión espiritual que es nuestro interno espacio. And there is the spiritual, ideological space, where we relate to ideas. Y está la dimensión espiritual que es el espacio ideológico y donde están nuestras ideas. These are some of the existential practitioners that we would teach. Binswanger, Jaspers, Tillich, Boss, Franklin, May, and Lang. Estos son los practicantes de la existencia que enseñaremos. And there are their pictures. Y aquí están los fotos. Here is a longer list of practitioners that we would get around to with people who do the longer training with us. Aquí hay una larga lista de los practicantes que están. And here is kind of an overview of that. I won't bother you with that. I want to say a few words about how much the existential approach has been spreading over the last 2 decades. Les diré cuánto se ha esparcido la terapia existencial en las últimas décadas. There are now really important schools and groups of existential therapy in all these places. Hay muchos grupos de mucha importancia en todos estos lugares. And there is a tremendous excitement and enthusiasm about people in all different cultures exploring what it means to be human. Hay mucho entusiasmo de explorar qué cosa es lo que significa ser humano. And I think an occasion like this, when we come together from different countries to exchange views about the world, is a fantastic opportunity. Y eso se da cuenta en lugares cuando la gente de diferentes partes se reúnen a intercambiar puntos de vista. So with our clients, of course, working existentially, we help them ask big questions rather than find the answers. Cuando viene un cliente a terapia, lo que nosotros hacemos es preguntarles grandes preguntas. I'll come back to this at some other point. Volveré a esto en otro punto. And of course, our foundation doing existential work is always the phenomenological method. Nuestra relación se basa en el método fenomenológico. Phenomenology, the science that Husserl brought us, which helps us to look for the essences by describing the way things shine out into the world. La fenomenología es la ciencia que nos trajo Husserl para encontrar la esencia de las cosas y ver cómo estas se presentan en el mundo. Husserl spoke about the Wesenschau, which is to see the things themselves as they actually are. Él hablaba del Wesenschau, que se refiere a las cosas como son en sí mismas. He also talked about intentionality, which I'll say a few words about later on. Él también hablaba de la intencionalidad, que diré algunas palabras. And about going back to our actual experience all the time. Intentó volver a nuestra verdadera experiencia. And bracketing our assumptions about the world, so-called epoche. Y poner entre paréntesis asunciones de nuestra. But perhaps the most important concept is that of intentionality, which is that when we use our human consciousness, this brings about an awareness of the fact that we are always connected to the world. Lo más importante es la intencionalidad que tiene que ver con la conciencia, cómo nosotros nos conectamos con el mundo. We're never isolated. Nunca estamos aislados. So there's always a movement involved in consciousness from the ego cogito, the subject, Siempre hay un movimiento en la conciencia que tiene que ver con el ego cógito. through the noesis or the cogitatio, the process of consciousness, El proceso de la towards conciencia the noema or the cogitata, the objects of consciousness. y el objeto de la conciencia. And each of those can be carefully looked at
by the transcendental reduction, the phenomenological reduction, and the eidetic reduction. Y cada uno se puede ver desde la trascendencia, reducida del método fenomenológico reducido del eidetic. I will do a whole session about phenomenology, and I'll explain it all then. I think that's tomorrow or the day after. Hay toda una sesión de fenomenología. Okay, we are always making sense of the world, and therefore it is important to have a careful method by which we make sense of the world carefully. Siempre tratamos de darle sentido al mundo, así que necesitamos un buen método para darle sentido. So we learn to attend, notice, and describe, and verify, 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 verify. Tenemos que atender, notificar y verificar, notificar. And so existential therapy becomes a research project, a joint research project with our client. Entonces la terapia existencial viene a ser una investigación del proceso del paciente, del cliente. I realize that I can't do all of this because we don't have time. Me acabo de dar cuenta que no puedo hacer todo eso porque no hay mucha gente. But I did want to remind you of Buber's contribution Pero me gustaría recordar la contribución de Buber, when he talks about the interhuman, das zwischen Menschen, cuando habla de la interhumanidad, which is the in-between that we create when we meet each other. We both contribute something, we connect with each other, and in between us we create a kind of sacred space in which we connect to something well beyond us. es el espacio que se crea cuando dos personas se juntan, que es un espacio sagrado que conecta a algo más arriba. All actual life is encounter, Buber says. Toda nuestra vida es un encuentro, dijo. And that is why existential dialogue has to be set against the background of that co-presence with the client. Y aquí se basa el diálogo terapéutico existencial, que es un encuentro con el cliente. So there is the client, the therapist, there is the client's life, and beyond there, around all of us, is the whole sphere of human existence that we refer back to. Está el cliente, está el terapeuta, está la vida del cliente y alrededor de esto está la existencia humana. And we do this in a way that is purposeful and directional, rather than either directive or non-directive. Esto tiene un propósito y una dirección, no es directivo, está dirigido hacia el lugar. So we rediscover, together with the client, a new vision of what the client's life can be. Entonces, junto con el paciente redescubrimos una nueva visión de la vida que podría tener el cliente. And this is my diagram of the four spheres of existence against the four spheres of existence, which gives you an overview of all the kinds of issues that are important. I'll come back to that later. Este es mi diagrama de las esferas del cliente y cómo se relaciona. Volveré a esta relación. These were some of the philosophers, but I don't have time to speak about them now. Estos son aportes de algunos filósofos, pero no hablo de esto. But hopefully I will at some point. Pero con esperanza lo haré algún día. And so I will now finish, because I think my time is up. Así que ahora terminaré con el A continuación, presentamos al doctor Aureliano Pacciola. El doctor Pacciola es psicólogo clínico, doctor en psicología e investigación, philosophy doctor, licenciado en teología por la Pontificia Universidad Lateranense y la Academia Alfonsiana, con valoración magna cum laude, doctor en Sagrada Escritura por la Pontificia Universidad Lateranense, con valoración magna cum laude, licenciatura en Lenguas y Literaturas Extranjeras.
especializado en psicología social y relaciones públicas, psicoterapeuta con formación en counseling psicológico, logoterapia y análisis existencial. En Viena, en el año 1982. Con formación en hipnoterapia, en Torino, en psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapeuta, docente de psicología general y psicología de la personalidad en la Libera Università de María Santísima, Asunta, en Roma. Docente de psicología en la Pontificia Universidad Gregoriana, docente de psicoterapia en diversos institutos y también en el Tribunal Civil de Menores. Es colaborador y docente internacional y miembro honorario de la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, APAE. El doctor Pacciola ha publicado más de 50 artículos y libros, tanto en italiano como algunas traducciones, entre ellos La comunicación metafórica, Volverse adulto, Hipnosis, bienestar psicofísico y recursos mentales, y otros tantos más. Un título destacable es La vulnerabilidad psíquica y los 7 peligros y los comerciantes de los hombres. Recientemente, en su libro Cognitivismo existencial, escrito en colaboración con el doctor Mancini, ha sido traducido por el doctor José Arturo Luna, Ediciones San Pablo de Colombia. Con ustedes el doctor Aureliano Pacciola. Bueno, muchas gracias por la muy generosa presentación, demasiado generosa. Muchas gracias. Y también gracias al doctor Lisle por mi invitación aquí. Y gracias al doctor Arturo Luna por la traducción de mi último libro con el título Cognitivismo y el análisis existencial o el cognitivismo existencial. Y ahora voy a presentar mi contribución sobre el aporte de la logoterapia y análisis existencial de Frank a la psicoterapia contemporánea. La respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el aporte?, es muy simple. Para mí son 2 palabras, pero muy importantes en toda la psicoterapia. La tarea, el rol de la libertad y responsabilidad. Pero lo que voy a presentar ahora es cómo yo compartisco con mis pacientes este abordaje. Como yo en mi psicoterapia, en mi logoterapia y análisis existencial, empiezo a hacer el diálogo socrático sobre estos, la libertad y análisis existencial. Ante todos, voy a decir que nosotros en Europa no hacemos nada más la distinción entre logoterapia y análisis existencial. Simplemente vamos a usar el término análisis existencial para los dos, logoterapia y análisis existencial. Y otro punto importante es que lo que voy a presentar es una mi personal hipótesis o interpretación.
no es la única. No es la única. Y cada uno tiene que estudiar Frank y tomar el contenido más importante para sí mismo en su logoterapia y su psicoterapia. Bueno, en mi psicoterapia yo uso siempre, quizá demasiado, el lenguaje figurado, las metáforas gráficas y metáforas verbales. Y usando esta tipología de comunicación del lenguaje, para mí es mejor, mucho mejor, hacer el diálogo socrático. Así, para mí es muy importante indicar como contenido del diálogo socrático la libertad y responsabilidad. La metodología es metafórica. Vamos a ver la primera metáfora gráfica que yo uso con los pacientes para invitar al paciente a expresionar sus opiniones, sus sentimientos, sus emociones y experiencia de responsabilidad y libertad. Si puede todo, ver todo, esto es un dibujo muy famoso de Mauritius Escher. Se puede ver, si vemos todo, que hay una mano que escribe el término responsabilidad, pero esta mano la escribe a una otra mano que escribe libertad, para indicar lo que nosotros vamos a casualidad circular. Así, la libertad y la responsabilidad, hay una casualidad circular. No se puede decir dónde empieza la libertad y termina la responsabilidad. Una intuición muy importante y una contribución muy relevante a la psicoterapia contemporánea de Frank fue esto. La libertad y la responsabilidad en el hombre, en el ser humano, es la misma cosa. No se puede hablar o no se puede tratar la libertad sin la responsabilidad. Y lo mismo por la responsabilidad. No se puede tomar una responsabilidad sin la libertad. Y esto es simplemente un dibujo para comenzar el diálogo socrático con el paciente sobre su experiencia. También otro sentido está en el contenido. Aquí está escrito cambiar o aceptar para realizar una tarea. Esto es el contenido del diálogo socrático cuando yo hago logoterapia. Todas las psicoterapias ahora con diferente metodología, pero buscan la misma finalidad: algo que cambiar o algo que aceptar. Pero no son dos cosas diversas. En el mismo tiempo
cuando yo cambio algo, también lo acepto más fácilmente. Cuando acepto algo, ya efecto un cambiamiento. Así los psicoterapeutas deben aprender cómo ayudar a aceptar o cambiar algo. La motivación para aceptar o cambiar es realizar una tarea. La vida es una oportunidad para realizar una tarea. En la tarea, cualquiera, es necesario que sea personal. Cualquier tarea se puede realizar entre la responsabilidad y la libertad como causalidad circular. Otro, por favor. Hablando siempre con lenguaje figurado, yo propongo a mi paciente, esto otro está bien así. Esto otro dibujo, que la libertad y responsabilidad, desde niños, tiene que hacer dos dimensiones: experimentar, hacer experiencia de libertad, hacer experiencia de responsabilidad, pero no solo experiencia. También es muy importante reflexionar sobre la experiencia de libertad y de responsabilidad. Desde la infancia, niños, cuando somos niños, la verdadera educación, la verdadera pedagogía es hacer libre de experimentar, pero tener la responsabilidad de reflexionar sobre la experiencia de libertad y responsabilidad. Así, lo mismo en la psicoterapia, hay una interconexión entre estas dos dimensiones que, como hemos dicho, no son dos, es una sola. También esto es una herramienta, y yo recomiendo de usar el lenguaje figurado, porque es lo más sugestivo, el mejor impacto a nivel consciente o inconsciente, emotivo, cognitivo y otro. Por favor, otro dibujo. Esto es una interconexión ideal, pero en la realidad no hay libertad y responsabilidad regular. La libertad y la responsabilidad están interconectadas con la casualidad, el caso fortuito. Frankl no ha hecho una decisión de entrar en el campo de concentramiento, y ninguno es libre de decidir si comenzar a ser enfermo o no. Y nosotros tenemos cada día casualidad imprevista. Así, la libertad y la responsabilidad son interconexos entre los otros, pero siempre teniendo en cuenta la casualidad. Así, en la psicoterapia es muy importante la pregunta: ¿cuál es la mi actitud libre y responsable en frente al caso fortuito? El caso fortuito tiene que ser previsto. Así, ¿cuál es mi actitud? ¿Cosa hago cuando hay un caso fortuito? ¿Cómo yo
puedo manejar la mi libertad y responsabilidad en frente al caso fortuito. Eso es un otro dibujo que yo uso. Próximo, por favor. Un otro dibujo como contenido del diálogo socrático es esto. La responsabilidad al nacimiento es nada. El niño que nace no tiene responsabilidad de nada, es un niño. Así puede ser casi ninguna, sino ninguna responsabilidad. Es todo espontaneidad, es todo libertad. Pero gradualmente la responsabilidad va a crecer. Y en decisiones importantes, la libertad y la responsabilidad no es la misma. Algunas veces la libertad es muy estrecha. Otras veces la responsabilidad es muy amplia, ancha. Sí, sí. Ancha, sí. Sí, va bien. Sí. Así no es un andamento prevedible, regular, es siempre un andamento imprevedible, irregular y con casualidad. Otro dibujo, por favor. Y estos son métodos que también Frankl usaba, vosotros podríais ver en los libros de Frankl que usa el lenguaje analógico, figurativo, para expresionar sus ideas de antropología y otros. Un último, y termino porque me gustaría escuchar vuestras preguntas sobre mí, sobre la doctora y otro. Otra metáfora, siempre para profundizar en la reacción personal y la historia personal de libertad y responsabilidad del sujeto, es esto. Por favor, no hágame la objeción que la conciencia moral no es algo de geométrico. Lo sé, esto es una metáfora. No tenemos que considerarla ad litteram, literalmente. Naturalmente, yo sé y todos sabemos que la libertad no es un vector, la responsabilidad no es un vector, es para entender, simplemente para vehicular una idea en una manera figurativa, porque no hay el verdadero universal simbolismo de la libertad, no hay el verdadero universal simbolismo de la responsabilidad. Es una manera simplemente para hacer un diálogo socrático que tiene que ser personalizado. Así la más riqueza no está aquí, no está en mi metáfora. La mejor riqueza está en cómo el paciente elabora, cómo el paciente esto lo hace propio y lo refiere a su experiencia personal. Esto es simplemente un medio para aviar, para empezar una reflexión personal. Frankl decía que la libertad y la responsabilidad son las dos categorías del contenido de la conciencia moral. Así, en la conciencia moral hay todos los valores morales. Y también todos los valores morales, todos tienen siempre que hacer con la libertad y responsabilidad. No hay un valor moral, esto es una sfida. Un desafío. Es un desafío. Si quiere buscar un solo valor moral sin referimiento a la libertad
o la responsabilidad. No lo hay. Para la antropología de Frank, para la clínica de Frank, todos los valores morales tienen que ver en una manera o en otra, en una manera positiva o negativa, en una manera con distorsión o no, pero siempre tiene que ver con la libertad y la responsabilidad. Y termino diciendo que estos son los parámetros para comprender las decisiones de cada uno y también del paciente y también las decisiones y comportamientos del paciente en referimiento a su sintomatología. Repito, por favor, no entendemos todo esto como litera, como geometría o como algo. Es una mi personal interpretación simplemente para empezar el diálogo socrático. Muchas gracias. Escucharemos al doctor Michael Titze, psicólogo clínico, psicoterapeuta y psicoanalista de orientación adleriana, formador certificado de terapeutas y analistas, doctor en ciencias sociales por la Universidad Constance, con experiencia en psiquiatría hospitalaria y práctica psicoterapéutica privada, ex docente universitario de la Universidad de Bremen y Hagen. Conoció personalmente y mantuvo durante años una relación cercana con el doctor Viktor Frankl, quien fuera su maestro más importante y lo estimuló a escribir sus 2 primeras publicaciones sobre el humor en la psicoterapia. Iniciador de la gelotología, investigación de la risa, ha dedicado su vida a promover la obra y aportes de Alfred Adler, Rudolf Dreyfus y Viktor Frankl, así como la importancia del humor en la salud. Actualmente es una de las principales autoridades en esta materia, investigador principal y promotor mundial de la gelotofobia, o miedo a la burla y al ridículo. Desde el año 1977 a 1992 fue vicepresidente de la Sociedad Alemana de Psicología Individual y desde 1983 a 1990 fue presidente de la Comisión Científica de la Internacional de la Asociación para la Psicología Individual. Desde 1984 es consejero científico en la revista Psicología Individual. Miembro del Consejo y profesor del Instituto Alfred Adler. Desde 1998 es miembro de honor del Consejo del Seminario Internacional de Estudios de Humor en la Universidad Central de Oklahoma, en Estados Unidos. Miembro honorario y colaborador del Centro de Estudios Adlerianos en Montevideo, Uruguay, y miembro honorario de la Sociedad Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia. Entre sus publicaciones se pueden destacar El poder curativo de la risa y fundamentos del teleoanálisis adleriano del editorial Herder, y la estrategia del humor y humor terapéutico, la risa de la alegría y la vergüenza, un análisis psicológico fenomenológico para entender la gelotofobia, entre otros títulos más. El doctor Michael Titze nos hablará sobre la reflexión sobre el aporte de Alfred Adler y la presencia de la psicología individual en la psicología humanística existencial contemporánea. Con ustedes, el doctor Titze. Mi español es un poco tosco. ¿Puedes hablar despacio? Si no soy entendido, por favor, hágamelo saber. Luego continuaré en esperanto. En los Estados Unidos, el psicoanalista
análisis se consideraba como la primera fuerza de la terapia de comportamiento como segunda fuerza y la psicología humanística como la tercera fuerza de la psicoterapia. Abraham Maslow ve a Alfred Adler, el fundador de la psicología individual, como el verdadero fundador de la psicología humanística. Él escribe que en las obras de Adler se encuentran las bases de la psicología humanística. Hans Ansbacher, un importante teórico adleriano, indica la estrecha afinidad entre las doctrinas de Alfred Adler, Carl Rogers, Fritz Perls, Abraham Maslow y de Viktor Frankl. Maslow describía las necesidades y las motivaciones del hombre y las ordenaba dentro de una estructura jerárquica. La célebre pirámide de las necesidades. Hablaré sobre esto más tarde. Esta afinidad entre los diferentes representantes de la psicología humanística se pone de manifiesto especialmente teniendo en cuenta las suposiciones básicas epistemológicas. Epistemológicamente, la psicología humanística es una psicología fenomenológica. Sí. Un compromiso. ¿Eso qué? La fenomenología vuelve en Edmund Husserl y será desarrollada ontológicamente por Martin Heidegger, Nikolai Hartmann y Max Scheler. Frankl describe el trabajo de la logoterapia como una continuación de la metodología fenomenológica. La fenomenología se abstiene principalmente de todas las deducciones e inducciones del aquí y ahora observable, de lo no observable. La percepción y descripción de los fenómenos es entendida como un resultado subjetivo de la conciencia. Para la práctica psicoterapéutica esto sugiere que la comprensión de la psique humana no ocurre según criterios objetivos establecidos. Más bien, este conocimiento resulta de la interacción entre dos yo sujetos que tiene lugar en un aquí y ahora. Psicoterapia es, como constata Adler, más bien un arte que una ciencia en el sentido científico. La psicología adleriana se encuentra en este sentido de la psicología gestáltica, tan cerca como la logoterapia, cuyo objeto son igualmente los fenómenos del espíritu subjetivo. Max Scheler dice que solo el hombre es capaz de distanciarse no solo del mundo, sino también de sí mismo. Esta capacidad de tomar distancia, Scheler la entiende como una expresión auténtica del espíritu. La terapia gestáltica es seguro una psicología antirreduccionista que mayormente está ligada al pensamiento global o holístico. Adler, que conocía exactamente los resultados de los teóricos gestálticos importantes, parte de la misma premisa que Fritz Perls, el fundador de la terapia gestáltica. En este sentido, la psicología adleriana identifica al hombre como una unidad organísmica. Por eso, las observaciones vitales de un individuo nunca pueden ser examinadas y respectivamente ser interpretadas de forma separada de la relación global de su biografía. Más bien, cada observación particular se trata tanto de acciones particulares
verbalizaciones o estados morfológicos de cosas referidos al estilo de vida personal. 90 años antes, Adler formuló la frase: no es la pulsión la que tiene al hombre, sino el hombre el que tiene la pulsión. Con esta declaración, la posibilidad de la autodeterminación del hombre es introducida. La psicología adleriana contempla al hombre como un ser vivo que toma permanentemente decisiones. Su objeto de investigación son, por eso, las finalidades o metas del hombre que se derivan por su parte del respectivo estilo de vida personal. Justo aquí existe una afinidad con la fenomenología. Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, explica que cada acto del conocimiento siempre va dirigido al objeto de la percepción. A esta activa selección y orientación a hechos determinados del mundo, la fenomenología la define como intencionalidad. La intencionalidad hace al hombre mucho más constante, más capaz que la capacidad potencial en el sentido causal de estimularlo de las pulsiones e instintos. Por eso explica Adler: un hombre no sabría comenzar nada por mismo, mientras él no está dirigido hacia una meta. No tenemos la capacidad de sentir, querer y actuar sin que tengamos una meta. Dado que todas las causalidades no le permitirían al organismo tener bajo control el caos del futuro y superar la falta de una meta u objetivo, y de la cual seríamos una víctima. Solo lo inanimado obedece a una causalidad reconocible. Sin embargo, la vida es un deber. Fin de la cita. Este es exactamente el punto de vista que tiene la psicología frankliana. Frankl explica: el tener fijada una meta en algo, en una idea, una persona, pertenece a la naturaleza del hombre. La libertad de orientarse a sí mismo hacia metas autoimpuestas es llamada por Adler la fuerza creativa. Por ende, el hombre no es marcado por su medio ambiente de una manera determinista. Más bien, el hombre toma su posición sobre el mundo. Por ende, el análisis de un estilo de vida por el terapeuta no puede ser solamente ciencia pura, sino más bien un acto creativo y artístico. Una posición parecida toma Carl Rogers, el fundador de la terapia no directiva, también conocida como terapia centrada en la persona. Rogers mantiene que no hay ninguna realidad objetiva y absoluta. El hombre reacciona más bien a su interpretación propia y subjetiva del mundo. Solo a través de la comunicación se puede generar un consenso interindividual sobre la realidad del mundo. La psicología adleriana ve a la motivación de la vida del hombre como determinada por un movimiento de abajo hacia arriba. Es decir, la intencionalidad fundamental corresponde a un estado ficticio de superación definitiva de todas las situaciones de insuficiencia. Este yo ideal debe garantizar una superioridad definida, última. Si esta tendencia sigue los principios de una autorrelacionada lógica privada, la meta está en una superación del yo. El individuo respectivo tiene el deseo primario
de lograr una sensación de superioridad sobre otras personas. En la teoría de la personalidad de Carl Rogers, esta tendencia es llamada la autosuperación. Detrás de esta forma de protección está arraigada la opinión de que los poderosos y superiores están en menos medida expuestos en un peligro de una amenaza existencial. Adler explica expresamente que ni las sensaciones de inferioridad ni la aspiración de superioridad y perfección respectivamente son anormales por sí mismas. Ambas son condiciones de cada tipo de progreso y evolución, es decir, del desarrollo cultural de la humanidad. Estas sensaciones solo tienen importancia patológica cuando sirven de base a una dinámica de vida que está relacionada con la protección más o menos exclusiva de la propia existencia. Esta es también la noción central en la psicología de Abraham Maslow. La llamada autoactualización es la expresión guiada por un objetivo final, el para de la motivación, que está en claro contraste al porqué de la motivación, de la psicología biologística. Este entiende al hombre como un prisionero de sus instintos y impulsos. Sin embargo, en la jerarquía creada por Maslow de necesidades y motivaciones queda de manifiesto que las necesidades instintivas toman el valor más pequeño, mientras que la necesidad de amor y pertenencia que corresponde al sentimiento de comunidad de Adler se encuentra en un orden de categoría superior. La necesidad de autoestima y prestigio ocupa un peldaño en el orden de categorías aún superior después de Maslow. Esto corresponde en lo esencial a la aspiración de superioridad individual, mientras que la necesidad de la autoactualización que está presente en Adler bajo la noción del yo ideal toma en el orden de categorías el lugar superior en la escala. El modelo de Maslow de una jerarquía de necesidades corresponde bastante con el punto de vista dimensional ontológico frankliano. Frankl explica que la unidad de lo físico y mental aún no constituye al hombre en su totalidad. La integralidad posee además un tercer componente que lo integra esencialmente, lo espiritual. El hombre tiene cuerpo y alma, pero él es espíritu. El hombre es unidad e integridad, en el sentido de que lo espiritual en él se separa de lo físico y lo mental. Bajo la noción espíritu, Frankl entiende la dimensión de los fenómenos específicos humanos, como por ejemplo el fenómeno de la autotrascendencia, es decir, la capacidad del hombre de ir más allá de sí mismo y dedicarse a algo, una tarea o alguien, es decir, una persona. En esta conexión hay nuevamente una afinidad desde el punto de vista adleriano. Sí. Erwin Wexberg, un alumno de Adler, trae tres finalidades fundamentales, ordenadas categóricamente. En el escalón más bajo está puesta la finalidad biológica.
Esta no es consciente. Ella encierra todos los factores hereditarios, es decir, reacciones instintivas, reflejos incondicionados que sirven a la protección de la existencia biológica. En el escalón próximo superior se encuentra la finalidad personal. Ella contiene las líneas directivas y las ficciones de la dinámica de la vida personal y corresponde a las nociones adlerianas del plan de vida o estilo de vida. Su objetivo final es la protección del dominio de la vida personal. También esta finalidad permanece en gran parte inconsciente. En el escalón superior se encuentra la finalidad social. Ella está anclada ya en el consciente y contiene todas las convenciones de la convivencia humana. La finalidad racional está en el escalón más superior. Muchas gracias por su atención. Sexto objetivo, resaltar la importancia de profundizar en la comprensión existencial y estimular el intercambio entre el análisis existencial y logoterapia clínica con diversas formas de psicoterapias existenciales contemporáneas. Actualizar los conocimientos científicos, aplicaciones y recursos técnicos en logoterapia clínica y psicoterapia humanista existencial, espíritu frankliano. Consolidar el Congreso Internacional de Psicoterapia Humanista Existencial y Logoterapia Clínica como un espacio regular a realizarse en Perú cada 2 años, en septiembre, próximo septiembre 2014. Implementar una red internacional de personas e instituciones dedicadas a promover la continuidad de los objetivos anteriores con énfasis en Latinoamérica. Y nuestro último objetivo es presentar oficialmente en la primera promoción de análisis existencial y logoterapia o logoterapeutas peruanos formados en nuestra Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, APAEL, desde el año 2009 hasta el año de septiembre, este mes 2012. Bien, con esto les agradezco su atención y quedamos permanentemente en este compromiso para continuar en esta búsqueda permanente, para mí, connatural en todo ser humano, para seguir todo este espíritu especialmente franqueano. Muchísimas gracias. Buen día. A continuación, escucharemos a la doctora Amy Van Deursen. La doctora Van Deursen jueves 6 de septiembre del año 2012, inauguramos el primer Congreso Internacional de Psicoterapia Humanística Existencial y Logoterapia Clínica, Persona, Mundo y Coexistencia. Y para abrir este acto y estas primeras ponencias, voy a presentar al doctor Lisle Sobrino Chunga en su carácter de presidente de este Congreso y de la Asociación Peruana
de psicoterapia y de análisis existencial. El doctor Lisle Sobrino Chunga es psicólogo clínico, doctor en psicología, magíster en psicología, docente universitario con más de 20 años de experiencia en el ámbito clínico y la docencia en más de 7 universidades, director del Departamento de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, psicoterapeuta con maestría en terapia sistémica familiar y de parejas en la Universidad del Aconcagua de la República Argentina y en terapias breves, estratégicas e hipnoterapia ericksoniana en el Instituto de Hipnoterapia Ericksoniana de Santiago de Chile. Fundador y principal promotor en el Perú de la hipnoterapia ericksoniana y terapias breves. Muy amplia con ese espíritu frankliano, nos une de igual forma con cada persona presente acá, que creo que es una búsqueda permanente, esencial en todo ser humano. Así que les agradezco muchísimo. Permítanme ser breve en cuanto a los objetivos de este primer congreso de análisis existencial, humanismo y logoterapia. Desde nuestra Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia tenemos algunos objetivos, dentro de los cuales es contribuir a promover las diversas psicoterapias humanistas existenciales con énfasis en el análisis existencial y logoterapia en el Perú y Latinoamérica desde una perspectiva académica, científica, clínica, con el mayor rigor posible. Otro objetivo es promover una visión integral de la persona humana, bio-psico, socio-espiritual, en relación con el mundo, con los otros, con todo el entorno, consigo mismo y con los valores, sentidos, trascendentes. Esto dirigido en forma inexorable con lo que corresponde en la salud a través de la psicoterapia y salud íntegra. Un tercer objetivo de nuestra asociación es rescatar la importancia de la filosofía, especialmente la antropología filosófica, la filosofía existencial y la fenomenología dentro de la psicoterapia. El cuarto objetivo es resaltar la importancia del método fenomenológico y comprensivo en la salud, con énfasis especial en la práctica clínica de la psicoterapia. El quinto objetivo que tenemos es destacar la importancia del encuentro y relación terapéutica como condición fundamental para la práctica efectiva de la psicoterapia. Tuvo el gusto de tener conocimiento personal del doctor Frank en una visita que hiciera en la Argentina y en otras oportunidades. Y ha sido activo promotor de la logoterapia en el ámbito universitario e integrante de los círculos de estudios franklianos en la Universidad Femenina desde el año 1989. Miembro fundador y directivo y presidente de 2010-2013 y coordinador terapéutico de la Asociación Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, APAEL. Director y coordinador clínico de la Sociedad Peruana de Análisis Existencial y Logoterapia, SPAEL. Vicepresidente, director de la Comisión de Formación de Psicoterapia de la Sociedad Peruana, director y miembro del Comité Científico de este primer Congreso Internacional de Psicoterapia Humanística Existencial y Logoterapia Clínica, Persona, Mundo y Coexistencia. Con ustedes, el doctor Lisle Sobrino Chunga. Agradezco su presencia porque realmente enaltece todas estas inquietudes que definitivamente desde lo que son nuestras raíces existencialistas, humanistas, en toda una filosofía frankliana, con una visión
holística de lo que es el ser humano verdaderamente, que para nosotros es grato y de gran compromiso, y es lo que nos une permanentemente. Les agradezco el permitirnos compartir con la presencia de ustedes y de manera muy honrosa verdaderamente. Me cabe darles esta bienvenida y al mismo tiempo aperturar el primer congreso de análisis existencial, humanismo y logoterapia acá en nuestro país, agradeciendo toda su presencia, tanto de nuestros expositores que de manera verdaderamente... Es filósofa y psicóloga clínica, inscrita en el Ciclo Maestría en Filosofía y Psicología Clínica, doctorada en Filosofía, Fellow of the British Psychological Society, Fellow of the British Association of Counseling and Psychotherapy, Fellow of the United Kingdom Council on Psychotherapy. Es docente honoraria de las universidades de Middlesex, Sheffield y Chile. Terapeuta con diversas formaciones en psicoanálisis lacaniano, terapia existencial, Gestalt, bioenergética y terapia estratégica. Y también fue discípula del Dr. Ronald D. Lane. Actualmente es una autora de gran importancia y es una de las principales promotoras de la psicoterapia existencial en Inglaterra, Europa y a nivel mundial. Dirige desde 1991 la nueva Escuela de Psicoterapia y Counseling, cofundadora de The International Collaboration of Existential Counselor and Psychotherapists. Ha publicado diversos libros sobre la psicoterapia existencial, entre ellos Skill, The Existential Counseling of Psychotherapy, Habilidades en Consejería y Psicoterapia Existencial, con la coautoría de Martin Adams, Existential Counseling y Psychotherapy in Practice, Consejería y Psicoterapia Existencial en la Práctica, y 9 títulos más. Para mayor información pueden consultar la página de la doctora emivandeursen.com y encontrarán un precioso material. Con ustedes, la doctora Emi Van Deursen. Buenos días. I'm going to have to speak in English, and we have also been told we have to go a bit faster than